El neoliberalismo, también llamado nuevo liberalismo o liberalismo tecnocrático, es una ideología política y un modelo socioeconómico basado en el mercado de libre competencia, como fundamento de toda economía capitalista. Generalmente se comprende como un resurgimiento de los preceptos del liberalismo clásico, surgido entre los siglos XVII y XVIII. Su razonamiento o filosofía de base es la fe en el crecimiento económico sostenido como el método adecuado para el progreso de la humanidad. Sin embargo, ha habido a lo largo de la historia distintas interpretaciones de este término, debido a que sus prácticas asociadas han cambiado significativamente. Por citar un ejemplo, en la década de 1930 se asociaba con dicho término a un modelo de conducción de la economía por Estado fuerte, algo que hoy conocemos como economía social de mercado. Para finales del siglo XX esto ya no es así. De hecho, los gobiernos del presidente Ronald Reagan y de la primera ministra Margaret Thatcher se consideran los más representativos del neoliberalismo de esa época. En ambos casos, las privatizaciones y la apertura de los mercados fueron la norma. De manera similar se consideran a los economistas Milton Friedman y Frederick Hayek como los principales exponentes teóricos del neoliberalismo. ¿Cuáles son entonces las características del neoliberalismo? Primero, propone el achicamiento del gasto público y la reducción del Estado, así como la menor intromisión posible de éste en los asuntos de la economía, dejándole la conducción de la economía a los actores privados y al libre mercado. Segundo, se lo asocia a políticas fiscales y monetarias restrictivas, desregulación de los mercados y privatización de las empresas públicas. Tercero, la aplicación de políticas de austeridad como mecanismo para la recuperación económica de países en vía de desarrollo o en crisis profunda, lo cual a menudo se traduce en mucho malestar social y aumento de la pobreza, a medida que los capitales son redirigidos del consumidor a las empresas. Cuarto, defiende ciertos preceptos del viejo liberalismo clásico, pero a través de lineamientos políticos muy diferentes, determinados por ideas muy posteriores. Y quinto, sus enemigos ideológicos son los sectores progresistas y socialistas. El neoliberalismo tiene muchísimas críticas, entre las cuales citamos las siguientes. Se lo acusa de haber sido un sistema particularmente cruel con los sectores vulnerables de la sociedad entre los 80 y 90, ya que transfiere dinero y poder a las grandes corporaciones, especialmente transnacionales. Para ello, somete a los ciudadanos a medidas de austeridad y empobrecimiento con la promesa de un mejor futuro. Por otro lado, su afiliación con regímenes ultraconservadores y con políticas que favorecían a los sectores pudientes de la sociedad lo asociaron a la derecha económica y a la destrucción del muy alabado estado de bienestar que reinó en Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. Brevemente mencionaremos las causas del neoliberalismo. Primero, crisis económica. Los países en crisis económica vieron en este modelo una falsa salida para sus problemas. Segundo, crisis política. Cuando los gobiernos pierden su autoridad ética, se limitan a desviar la atención del pueblo hacia temas que les pueden interesar. De esta manera, los ciudadanos se dejan llevar por sentimientos más que por los argumentos. Tercero, desaparición del estado de bienestar. El estado de bienestar desaparece cuando se reduce la protección social, aparece la precariedad laboral y se da lugar a la privatización de los servicios públicos, tales como las eléctricas, las compañías ferroviarias, aéreas, de educación, las carreteras y la sanidad. Y cuarto, la lucha de clases. El neoliberalismo fue considerado un proyecto de recuperación de la clase burguesa. La política neoliberal ataca directamente a los sindicatos y apuesta y apoya a las clases comerciantes privadas con intereses industriales, financieros e inmobiliarios. Hablemos entonces de las consecuencias del neoliberalismo. Primero, modificación de los derechos de los trabajadores. El proceso de liberación económica conlleva una mayor flexibilidad salarial, disminuyendo los salarios mínimos, reduciendo el empleo público y creando una disminución de la protección del empleo. Se crean leyes laborales restrictivas que facilitan el despido de los trabajadores. Se deja vulnerable al trabajador, ya que el empresario puede decidir más libremente sobre la continuidad de la empresa.
Segundo, la eliminación de la sanidad pública. Es directamente la privatización de la salud que no permite a la clase trabajadora acceder a un servicio de salud de calidad, ya que sus costos son elevados y solo las clases empresarias pueden acceder al mismo. Tercero, debilitación de los países más pobres. El recorte en gastos sociales, la liberación de precios en productos básicos, los beneficios sociales a las grandes fortunas, entre otras medidas, no hace más que condenar a los países más pobres a permanecer por un tiempo indefinido en una marginación económica teniendo que depender de otros países. Cuarto, aumento de los impuestos. Se aumentan los impuestos sobre el consumo mientras que se reduce en las rentas más altas. Y quinto, apertura de las fronteras para mercancías. Se quiere así ganar en competencia eliminando las restricciones en los intercambios comerciales. Este hecho hace que los salarios vayan a la baja.